¿Te has preguntado alguna vez si sería posible crear un mundo entero a partir de un cuerpo? Suena a la premisa de una película de terror, pero para los antiguos vikingos era la cruda realidad de su mitología. Hoy nos sumergiremos en uno de los mitos de la creación más brutales y creativos. La historia de cómo el universo fue literalmente construido a partir de los restos del gigante Ymir. Y créeme, este manual de creación del universo es mucho más crudo de lo que podrías imaginar. Así que, imagina, antes de todo lo que conocemos, no existía absolutamente nada. Para ser más exactos, existía un gran vacío, el Ginnungagap. En sus extremos se extendían dos reinos. Por un lado, Muspelheim, el reino de fuego, lleno de chispas y un calor abrasador. Por el otro, Niflheim, el reino de hielo, envuelto en frío y una densa niebla. Cuando el calor de Muspelheim se topó con los hielos de Niflheim, el hielo comenzó a derretirse, y de esas aguas primordiales surgió el primer ser vivo, el gigante de escarcha, Ymir, y junto a él, la vaca Audumla, quien, con su leche, alimentó a este coloso. Así pues, nos encontramos con el gigante Ymir y la vaca cósmica Audumla. A primera vista, una pareja bastante singular para los albores del universo. Ymir dependía por completo de la vaca. 4 ríos de leche manaban de sus ubres, y esa leche era suficiente para alimentar al enorme gigante. ¿Pero de qué se alimentaba Audumla? A su alrededor no había ni una brizna de hierba, solo los infinitos hielos salados. Y la vaca hacía lo que hacen las vacas. Lamía la escarcha y los bloques de hielo salado, obteniendo de ellos su sustento. Pero no era un simple acto de lamer. En este acto se gestaba el nacimiento de una nueva fuerza, una que cambiaría todo. El primer día, cuando la lengua de Audumla se deslizó sobre el hielo, de la masa helada asomaron cabellos. Simplemente cabellos, saliendo del agua congelada. Al segundo día, del hielo emergió una cabeza entera, y al anochecer del tercer día, la vaca había lamido y liberado del cautiverio helado a un ser completo. Era un hombre, hermoso y poderoso. Su nombre era Buri. Y él no era un gigante. Era el primer dios, el progenitor de la gran estirpe de los Ases, a quienes estaba destinado desafiar al caos. La aparición de Buri marcó un punto de inflexión crucial. Sin embargo, estaba solo en este mundo gélido, y la necesidad de perpetuar su linaje era ineludible. Con el paso del tiempo, nació su hijo, al que llamaron Bor. Aunque Bor no fue un dios creador ni un guerrero formidable, su papel en la historia resultaría fundamental. Se convirtió en el nexo de unión. Bor tomó por esposa a la giganta Bestla, hija del gigante Volthorn. Este matrimonio, entre un dios y una giganta, simbolizó el delicado equilibrio entre las dos primeras estirpes. De la unión de Bor y Bestla nacieron 3 hijos, cuyos nombres quedarían grabados para siempre en la historia: Odín, Vili y Ve. Estos 3 hermanos fueron los primeros de la estirpe de los Aesir, dioses cuyo destino era traer el orden al mundo. Eran fuertes, sabios y ambiciosos. Con su aparición, 2 fuerzas antagónicas se consolidaron de forma definitiva en el universo. Por un lado, los gigantes de escarcha, descendientes del caótico Ymir. Por el otro, los jóvenes dioses, descendientes de Buri, ansiosos por crear. Su coexistencia pacífica era imposible. El conflicto era inevitable. Sin embargo, los jóvenes dioses y el gigante Ymir no podían coexistir en el angosto vacío primordial. Ymir era la encarnación viva del caos primigenio. Él no construía, no creaba, simplemente era. Y mientras dormía, de su cuerpo brotaron sin cesar nuevos gigantes de escarcha, como maleza, seres salvajes, toscos e indomables. Odín y sus hermanos observaban todo esto y comprendían, sobre una base así, resultaba imposible construir un mundo armonioso. Cualquier atisbo de orden que intentaran sembrar
sería absorbido de inmediato por esa fuerza ciega y elemental. El caos no podía ser simplemente contenido. Tenía que ser destruido. Así, los hermanos tomaron la decisión más terrible y trascendental de todo el universo. Determinaron que, para dar inicio a la creación, primero debían acabar con su progenitor. El caos debía perecer para que el orden pudiera nacer. Y así, los tres hermanos dioses, Odín, Vili y Ve, se lanzaron a la batalla contra el ser primordial de toda vida. No era una lucha por el poder ni por territorios, pues nada de eso existía aún. Era un duelo fundamental entre la creación y el caos. Ymir era colosal, su fuerza, primordial e indomable, comparable a una catástrofe natural. Pero los dioses poseían intelecto, voluntad y un propósito inquebrantable. Lucharon con fiereza y finalmente lograron someter al gigante. Así se consumó el primer acto de muerte en el universo. El gigante Ymir, de quien todo había surgido, cayó a manos de sus propios descendientes, por lejanos que fueran. El silencio que flotaba sobre la inmensa nada fue roto únicamente por el sonido de la sangre que manaba a borbotones de sus heridas. El gran drama cósmico se inauguró con un acto de fratricidio, estableciendo en los cimientos del mundo por venir el ciclo del sacrificio y la violencia. La muerte de Ymir desató una catástrofe comparable a la rotura de una presa. De sus incontables heridas brotó una riada de sangre tan monstruosa que anegó por completo la gran vacío. Fue un verdadero diluvio de sangre de proporciones cósmicas. Los gigantes de escarcha, descendientes directos de Ymir, no estaban preparados para algo así. Criaturas de frío y hielo. La sangre hirviente de su progenitor se transformó en un elemento letal para ellos. Casi todos perecieron ahogados, sumergidos en aquellas corrientes carmesí. Sin embargo, solo una pareja logró salvarse. El gigante Bergelmir y su esposa, con una agilidad sorprendente, consiguieron refugiarse en un cofre de madera, que se convirtió en su improvisada arca. En esta rudimentaria embarcación, sortearon el diluvio. De esta única pareja superviviente, nacieron todos los gigantes Jotun subsiguientes, quienes se convertirían en los sempiternos enemigos de los dioses. Así concluyó la primera gran guerra, con el exterminio casi total de una de las razas primigenias. Cuando la marea de sangre retrocedió, los dioses se encontraron ante una visión grandiosa. En el corazón del vacío cósmico, yacía el cuerpo inerte y colosal de Ymir. El caos había sido derrotado, pero en su lugar solo quedaban el vacío y los restos. Fue entonces cuando a los dioses hermanos se les ocurrió un plan tan genial como macabro. No solo decidieron deshacerse del cuerpo, sino que optaron por usarlo como material de construcción, literalmente. Tomaron el inmenso cuerpo de Ymir y lo arrastraron hasta el mismísimo centro del Ginnungagap. Este fue el inicio de la construcción más grandiosa que el universo jamás presenciaría. Los dioses victoriosos se transformaron en dioses carniceros, dispuestos a desmembrar a su ancestro para, a partir de sus partes, como si de un gigantesco rompecabezas se tratara, ensamblar un mundo nuevo. Así, la grandiosa creación germinó de una profanación inaudita. Lo primero que hicieron los dioses fue ocuparse de la carne. Las inmensas capas de músculos y grasa de Ymir se convirtieron en el material perfecto para dar forma a la tierra. Odín, Vili y Ve se lanzaron a la tarea como escultores titánicos. Modelaron y moldearon el paisaje. Donde los músculos eran más lisos y uniformes, crearon llanuras interminables. Y allí donde la carne era accidentada y desgarrada, dieron origen a colinas y valles. Literalmente, esculpieron la tierra con sus propias manos, a partir del cuerpo de su enemigo. Cada paso sobre esta nueva tierra era una pisada sobre los vestigios del primer ser vivo. El mundo entero, el cimiento de toda existencia futura, se erigió sobre un fundamento de carne inerte. Un mundo nacido de la muerte, y esa herencia marcaría su destino para siempre. Con la tierra ya preparada, el siguiente paso era llenarla de agua.
Los dioses no tuvieron que buscar muy lejos el material. La sangre de Ymir, derramada en la batalla, era inconmensurable. Se había acumulado en vastos charcos y lagos, ocupando las depresiones formadas por la propia carne del gigante. Los dioses canalizaron estos ríos de sangre, excavando sus cauces y creando profundas cuencas que serían los futuros mares y océanos. Así, toda la hidrosfera del planeta, desde el más diminuto arroyo hasta el océano más vasto, fue forjada con la sangre de su primer enemigo. Esta sangre rodeó la tierra recién formada como un anillo, convirtiéndose en una barrera infranqueable que separaba el mundo del orden del caótico exterior y los gigantes supervivientes. Así, el agua, que hoy vemos como símbolo de vida, en la mitología nórdica fue concebida, paradójicamente, como un símbolo de muerte y violencia. La vasta llanura de carne y los océanos teñidos de sangre lucían incompletos. Al mundo le faltaba relieve, verticalidad. Entonces, los dioses fijaron su atención en el esqueleto de Ymir. Sus gigantescos huesos se convirtieron en el material perfecto para dar forma a las montañas. Los dioses hermanos tomaron los fémures, las costillas y las vértebras, clavándolos en la blanda carne de la tierra y alzando inexpugnables cordilleras y cumbres. Cuanto más grande era el hueso, más alta resultaba la montaña. Estos picos óseos perforaban el cielo, forjando un paisaje grandioso y severo. No solo servían de adorno, sino también como una especie de armazón, dando solidez al mundo recién forjado. Así, el paisaje dejó de ser un simple disco plano para convertirse en una intrincada estructura de múltiples estratos, donde cada peñasco evocaba el esqueleto titánico que subyacía en su esencia. Una vez creadas las majestuosas montañas con los grandes huesos, a los dioses les quedaron numerosos pequeños fragmentos de esqueleto. Eran los dientes de Ymir, trozos de sus mandíbulas y articulaciones destrozadas. Descartar un material de construcción tan valioso habría sido un desperdicio. Los dioses actuaron como sabios administradores. Recogieron todos esos fragmentos y los esparcieron generosamente por toda la tierra. Así surgieron los cantos rodados, las piedras y los guijarros de la orilla. Cada piedra en la que tropezaba un caminante, cada canto rodado que yacía en el campo, era en realidad un diente o un fragmento de hueso del primer gigante. El mundo se llenaba de detalles, cobrando mayor textura y realismo. Hasta los elementos más insignificantes del paisaje llevaban consigo la memoria del sacrificio original. La tierra ya estaba formada, pero sobre ella solo se extendía el vasto vacío de Ginnungagap. El mundo necesitaba un techo, un firmamento que lo cubriera. Y para este propósito, los dioses eligieron la parte más adecuada del cuerpo de Ymir, su inmenso cráneo. Con un esfuerzo colosal, alzaron esta gigantesca bóveda ósea y la colocaron sobre la tierra. Los 4 extremos de este firmamento necesitaban ser sostenidos para evitar que se desplomara. Para ello, los dioses se dirigieron a la carne putrefacta de Ymir, donde ya habían surgido los primeros gusanos. Eligieron a los 4 más fuertes, los transformaron en enanos, les otorgaron inteligencia y los colocaron en los 4 puntos cardinales. Sus nombres eran Nordri, Sudri, Austri y Vestri, norte, sur, este y oeste. Desde entonces, sobre sus hombros, estos 4 enanos sostienen el cráneo de Ymir, nuestro firmamento. La bóveda celeste, formada por el cráneo, estaba en su lugar, pero se encontraba vacía, oscura y sin vida. Los dioses resolvieron este problema con la ingeniosidad sombría que les era propia. Abrieron la caja craneal de Ymir y extrajeron de allí su cerebro. Luego lanzaron esta materia gris hacia lo alto, justo bajo la cúpula del cielo. Al dispersarse por el espacio celeste, el cerebro del gigante se transformó en nubes. Desde entonces, todas las nubes que vemos, cirros, cúmulos, nimbos, no son otra cosa que fragmentos del cerebro del primer ser vivo. Flotan por el cielo, cambiando constantemente de forma,
como los pensamientos inquietos del gigante asesinado, que planean eternamente sobre el mundo creado a partir de su cuerpo. Esto otorgaba al cielo no solo belleza, sino también un significado profundo e inquietante. La tierra ya había tomado forma. Las imponentes montañas se alzaban y los océanos bañaban sus costas. Pero la superficie seguía siendo un lienzo desnudo y sin vida. Era una carne inerte, desprovista de cualquier tipo de vegetación. Los dioses, en busca de una solución, recurrieron una vez más al cuerpo de Ymir. Tomaron entonces sus largos y tupidos cabellos, que cubrían por completo su cabeza y su vasto cuerpo. Allí donde esparcían las hebras más densas, surgieron frondosos e impenetrables bosques. Donde el cabello era más escaso, se extendieron amplios prados cubiertos de una hierba exuberante y jugosa. Incluso el musgo más diminuto que hoy recubre las rocas fue, según la leyenda, un minúsculo pelo del cuerpo del gigante. De esta manera, toda la flora del mundo, desde los majestuosos árboles hasta la más humilde brizna de hierba, tuvo su origen en los cabellos del Ymir sacrificado. El mundo, literalmente, comenzó a vestirse de vida, una vida que brotaba de la materia inerte. El mundo estaba casi completo, pero sumido en la penumbra. Le faltaba luz. Entonces, Odín y sus hermanos dirigieron su mirada hacia Muspelheim, el reino de fuego que existía desde el principio de los tiempos. De allí emanaban constantemente chispas y ascuas candentes. Los dioses se dispusieron a recolectar estas partículas de fuego. Las chispas más grandes y brillantes las fijaron en la bóveda celeste, creando así el sol y la luna. Se les ordenó moverse por el cielo en un orden específico, para medir los días y las noches, alternándose. Las chispas más pequeñas, los dioses simplemente las dispersaron por todo el firmamento, y así nacieron las estrellas. Ahora el cosmos ya no era un vacío oscuro. Brilló con miles de luces, otorgando al mundo luz, calor y la capacidad de medir el tiempo, transformando el caos en un sistema ordenado. El mundo había sido creado e iluminado, pero los dioses sabían que aún entrañaba peligros. En los confines de la tierra, en las gélidas tierras baldías que más tarde serían conocidas como Jotunheim, se habían refugiado los descendientes del gigante superviviente Bergelmir. Estos Jotun, llenos de un odio profundo hacia los dioses, representaban una amenaza constante para la recién creada existencia. Para proteger la región central, la más acogedora y fértil de la tierra, los dioses concibieron una solución tan ingeniosa como simbólica. De nuevo, recurrieron a los restos de Ymir. Tomaron sus pobladas y rígidas pestañas, o según otras leyendas, sus cejas, y con ellas erigieron una gigantesca e inexpugnable muralla fortaleza. Esta imponente muralla rodeó la parte central del mundo, creando un espacio de seguridad inigualable. Así surgió un lugar destinado a los futuros habitantes, al que llamaron Midgard, el Cercado Central, o la Tierra del Medio. Y así, una vez que las tareas fundamentales de la creación del mundo estuvieron concluidas, los dioses percibieron una agitación en los trozos restantes y putrefactos de la carne de Ymir. Allí, en aquella materia en descomposición, y bajo el influjo del sol naciente, surgieron incontables gusanos blancos. Pululaban por los restos, la última manifestación de aquel cuerpo inerte. Pero Odín y sus hermanos no los consideraron meros parásitos. Vieron en ellos un gran potencial. En lugar de destruir a estas criaturas, los dioses decidieron otorgarles un nuevo propósito. Dotaron a los gusanos de razón, les concedieron una forma humanoide y les infundieron un talento excepcional para la artesanía. Así surgieron los enanos, o como también se les conocía, los elfos oscuros. Al haber nacido de la esencia misma de la tierra, su destino fue habitar las profundidades, en cuevas y montañas, convirtiéndose en los más hábiles herreros y mineros de todo el universo. El mundo ya existía, y bajo tierra estaba habitado por enanos,
Sin embargo, la superficie, el hermoso Midgard, permanecía desierta. Un día, 3 dioses, Odín, Vili y Ve, aunque en mitos posteriores se menciona a Honir y Lodur como sus acompañantes, paseaban por la orilla del mar. Su mirada se posó en 2 troncos, arrastrados por las olas hasta la playa. Uno era un fresno, el otro un aliso. A los dioses se les ocurrió una idea: completar su grandiosa obra. Tomaron aquellos 2 maderos inanimados y decidieron dar forma a los primeros seres humanos. Tallaron de los troncos 2 figuras a su propia imagen y semejanza, pero éstas carecían de vida, de razón y de sentimientos. Ante ellos, solo había simples efigies de madera, a la espera de que el soplo divino las animara. La monumental creación del mundo se acercaba a su acto culminante, la forja de la humanidad. Los dioses se dispusieron a dar vida a las figuras de madera. Odín fue el primero en acercarse. Como Dios supremo, les concedió lo más esencial: les infundió alma y vida. La madera dejó de ser inerte, y en su interior se encendió la chispa de la existencia. Después, se acercó el segundo dios, Vili, también conocido como Honir. Les otorgó la razón y la facultad de moverse. Las figuras adquirieron conciencia, lo que les permitió pensar, comprender y desplazarse por el espacio. Finalmente, el tercer dios, Ve, o Lodur, les concedió la forma humana, el don del habla, el oído y la vista. Él les infundió sangre y un saludable rubor. Así, estas creaciones de madera adquirieron sentimientos y la capacidad de comunicarse. Al hombre, forjado del fresno, lo llamaron Ask, y a la mujer, nacida del aliso, la nombraron Embla. De esta primera pareja desciende toda la humanidad. Los dioses los asentaron en Midgard, otorgándoles el dominio sobre todo el mundo medio, aquel que con tanto esmero habían construido para ellos. Lo más impactante de toda esta historia es su lógica brutal y su simbolismo asombroso. A diferencia de otras religiones, el cosmos nórdico no fue creado de la nada por una palabra divina. Se levantó, literalmente, de la muerte. La vida surgió de la violencia contra el caos, y el orden se forjó con los pedazos de una criatura aniquilada. Esto marca la pauta de toda la mitología posterior. Aquí, los dioses no son bondadosos omnipotentes, sino creadores severos que emergieron del mismo caos, y están dispuestos a tomar medidas extremas para controlarlo. Incluso Midgard, el reino de los humanos que tan celosamente protegieron, está defendido por un muro erigido con las cejas de su primera víctima. Es un recordatorio perpetuo de que la civilización y el orden se erigen siempre sobre el fundamento de una fuerza primigenia, salvaje y terriblemente sangrienta. Así, del cuerpo de un único gigante, nació un universo completo, desde la tierra bajo nuestros pies hasta las nubes en el cielo. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Si disfrutaste de esta brutal pero apasionante lección sobre la cosmogonía nórdica, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para no perderte más mitos. ¿Y a ti? ¿Qué elemento de este mito te parece el más asombroso y creativo? ¿Un cráneo como bóveda celeste o unas cejas convertidas en muralla defensiva? Comparte tu opinión en los comentarios